del Perú, FENATE, pues están pidiendo, ¿no?, cierre del Parlamento y nuevas elecciones. Lo vamos a conversar para conocer sus argumentos con el señor Moisés Chipana, secretario general del FENATE. Señor Moisés Chipana, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, buenos días. Quisiera saludar al magisterio del país y también saludar en este caso, a la población peruana. Muy bien, en todo caso, ¿por qué debería cerrarse el Congreso de la República? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Cuáles son los argumentos? Bien, en primer lugar quisiera informar al Magisterio Nacional de que en la última Asamblea Nacional virtual desarrollada el día 8 de diciembre, con la participación de los dirigentes regionales, provinciales, distritales y de base, se ha determinado que el Magisterio Nacional de las bases regionales de la FENATE Perú se declara en permanente movilización y en pie de lucha junto al pueblo. Asimismo, implementar y asumir el paro nacional decretado para el día 15 de diciembre en coordinación con las organizaciones populares, sindicales, sociales del pueblo, con el propósito de exigir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, la convocatoria a nuevas elecciones generales, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y la libertad del profesor Pedro Castillo. Señor Chipana, buenos días. Joana Castro lo saluda. Y en todo caso, digamos, ¿cómo van las conversaciones también con las otras bases, no? Porque tenemos entendido que esta va a ser una medida, o en todo caso, según los diálogos y la información que tenemos, que se va a sentir también en otras regiones del país. ¿Esto se ha conversado ya? Bien, a nivel de nuestro gremio, que es la FENATE Perú, se ha determinado en la última asamblea que cada dirigente regional en todas las regiones del país no haga la coordinación respectiva con los representantes de los gremios, con los representantes de las organizaciones populares, sindicales y sociales, a efectos de encaminar este paro nacional que se va a desarrollar el día 15 de diciembre. En ese marco también queremos desde este espacio convocar al Magisterio Nacional de que en cumplimiento de los acuerdos de esta Asamblea Nacional podamos asumir orgánicamente esta determinación, por cuanto esta crisis política por la cual viene atravesando el país, tenemos que como magisterio asumir una posición política y en ese marco estamos planteando las posiciones que hemos mencionado. Señor Chipana, pero digamos, ¿no es viable dar un tiempo de tregua para ver realmente si pueden hacer efectivos los diálogos y los trabajos y atender alguna de sus exigencias? Es decir, ¿no es viable dar un tiempo y luego, en todo caso, si es que ustedes vieran, como muchas veces se suele dar, distintos gremios dicen, no se han atendido las demandas, no se puede realizar y toman alguna medida de fuerza? Ustedes están yendo directamente a la medida de fuerza como su primera opción. Bien, ¿cómo vamos a confiar en una presidenta que ha traicionado a su palabra? No hay la confianza del caso. Y por otro lado también, ¿cómo se va a permitir que un Congreso desprestigiado, desacreditado, con una aprobación del 7% siga conduciendo el Poder Legislativo? Es más, hay muchos congresistas acusados por corrupción, congresistas que tienen denuncias hasta por violación. Sí, pero señor Chipana, señor Chipana, más allá del Congreso, ¿usted, por ejemplo, votó por Pedro Castillo? Efectivamente que sí. Y usted votó por su plancha presidencial, por lo tanto, votó también por Dina Boluarte. No, en todo caso aquí hay que señalar con suma claridad lo siguiente. Pero esa es la verdad. Ha apostado por Pedro Castillo. Nosotros hemos planteado desde un inicio como gremio que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Pero la voluntad fue Pedro Castillo, y Pedro Castillo iba con una plancha presidencial. Su vicepresidenta era Dina Boluarte. En efecto, sí, pero tenemos que ver cuál ha sido la posición que ha venido asumiendo la señora Dina Boluarte. Ha traicionado a su palabra. Cuando decía en un momento, si Castillo se va, yo también me voy. O sea, hay una traición, hay una felonía, y eso por eso que hay una indignación del pueblo, del magisterio en todas las regiones del país. Muy bien, entonces tomamos nota, ¿no? 15 de diciembre se anuncia un paro de todos los diferentes gremios de
o donde están, ¿no? Donde están representados los trabajadores de educación del Perú, el FENATE, en las diferentes regiones del país. Agradecemos al señor Moisés Chipana por este diálogo con RPP. Muchas gracias, señor Moisés Chipana. Muy buenos días. 7 de la mañana con 47 minutos, momento de ir a la pausa. Escuchamos a los anunciantes y regresamos. Sí, Carlos, y antes de ir a la pausa, decir que las protestas en nuestro país, y aclarar esto, porque es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, las personas, los ciudadanos, todos en algún momento podemos protestar de acuerdo a lo, a lo que podemos sentir o a lo que podemos pensar, pero estos no pueden llegar a movilizaciones o a actos vandálicos, a protestas que terminen con policías lesionados, con ciudadanos lesionados, con personas afectadas que no pueden transportar el comercio, como está ocurriendo ya en el sur de nuestro país, en Ica, donde hay serios problemas y donde las personas que viven más cerca a la carretera se están viendo afectadas porque dicen, tenemos temor, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando ese pequeño negocio, esa pequeña bodega, ese pequeño restaurante que nos generaba ingresos económicos, pero ¿por qué? Por este tipo de movilizaciones que se están tornando ya agresivas, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? De esa manera, no. Movilizaciones en nuestro país, no. 7:48, vamos a la pausa.